digital, que es justamente, creo que la vía digital es la que se ha vuelto en este momento más relevante para todos los que, bueno, estamos trabajando, estamos en el entorno de trabajo actualmente. Entonces, bueno, vamos a introducir un poco al tema, pero antes de iniciar me gustaría darles algunas pautas para poder desarrollar este webinar lo más fluido posible. El primer punto es, por favor, la escucha y la participación activa a través del Q&A. De esta manera podemos entender y escuchar sus preguntas y de repente al final del webinar tener un poco más de interacción y poder resolver todas las dudas que salgan o que se surjan a partir de este webinar. Por favor, mantenga su micrófono apagado, es importante como para que puedan mantener la concentración. Tengan por favor en su teléfono a la mano abierto el navegador de www.menti.com. Lo vamos a utilizar a lo largo del webinar para interactuar en algunos momentos. Entonces es súper importante que lo tengan abierto para que puedan ir interactuando con nosotros y respondiendo algunas preguntas que les vamos a plantear en el camino. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas de 10 minutos aproximadamente, así que como les decía antes, vayan preparando sus preguntas a partir de cualquier duda que les surja a lo largo del webinar. Y mantengan su teléfono en vibrador para que podamos concentrarnos de mejor manera en este espacio que tenemos, que finalmente 60 minutos parece mucho, pero en realidad pasan volando. Así que bueno, vamos a entrar un poquito más a fondo en el tema que nos trae hoy, que es la gestión del cambio a la mentalidad digital. Bueno, ya me presenté, así que bueno, podemos pasar este slide. Pero creo que necesitamos empezar primero por esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa una mentalidad digital? O sea, ¿es esto un término nuevo? ¿O es un término que ya se venía viendo, teniendo más relevancia a lo largo del tiempo? Y para esto les voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un negocio de venta de ropa y generalmente hago todos mis negocios a través de una tienda en donde tengo la distribución de todos mis productos. Inicia la pandemia y ¿qué es lo que yo hago? Me quedo de repente esperando a que la pandemia avance y que entonces suceda todo, vaya todo bien y vuelva todo a la normalidad. O lo primero que hago es empezar a buscar, a utilizar los buscadores como Google o cualquiera que utilicen para entender cómo hacer la comercialización de mis productos a través de redes digitales. ¿Cuál de estas personas creen ustedes que tiene una mentalidad digital? La respuesta es muy simple. La segunda persona, la persona que inmediatamente busca nuevas formas para transmitir y para vender sus productos a través de redes digitales, tiene una mentalidad digital. Y lo que quiere decir esta mentalidad digital es que yo busco las vías o las formas de realizar mi actividad utilizando la tecnología. Y esa tecnología termina siendo un aliado para yo realizar mejor mi función, sea cual sea. Sea esta vender ropa y comercializarla a través de redes sociales como Facebook, Instagram o cualquiera de las que yo utilice. En ese caso, por ejemplo, yo puedo buscar distintas opciones. Continuamos. Entonces, aquí está la definición. La mentalidad digital es la capacidad de incorporar la tecnología a tu actividad diaria y que ésta le agregue valor. Pero una pregunta todavía creo que más importante es, ¿por qué es importante? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el beneficio que esta capacidad, que es la mentalidad digital, me trae en el trabajo o en la vida diaria? Vamos a responder un poco esta pregunta con algunos datos acerca de la realidad global. La realidad es que en este momento vivimos en un mundo que muchos le llaman VICA. Y si ustedes han estado participando en estos webinars que viene trayendo el Ministerio de Trabajo, han escuchado probablemente este término a partir de algunos de los compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de trabajo. El mundo VICA implica que estamos viviendo en un mundo volátil, en un mundo incierto, en un mundo complejo y además en un mundo ambiguo.
Y esto no necesariamente es solamente con la pandemia, ya venía sucediendo que muchas cosas, los trabajos han estado cambiando a partir de la introducción de la tecnología. Hay muchas funciones que han empezado a pasar de personas que cumplían la función a la automatización, a tecnología que venía tomando el lugar de algunos trabajos. Y así se empezó a dar una cierta escasez de trabajo, pero también una escasez de talento, porque estos nuevos trabajos requerían conocimiento digital o tecnológico. Entonces, la expansión de esta tecnología hace que el mundo del trabajo cambie, que cada vez haya mayores modificaciones. Y hace poco estaba leyendo un estudio que comentaba que para el 2030 se esperaba que 20% de estos trabajos se transformaran en trabajos por medios tecnológicos o que se automatizaran. Entonces, la realidad es que el mundo, más allá de la pandemia, viene cambiando a una velocidad extraordinaria, ¿no? Vemos que hay muchas funciones y que muchos roles se van cambiando y van trasladándose a roles digitales, y esto es una realidad. Entonces, por esto la mentalidad digital es importantísima para ver qué nuevo rol voy a cumplir a través de la utilización de esta tecnología. Y de hecho, la pandemia ha hecho que esto se acelere, porque hemos visto que hay muchos trabajos que no se pueden hacer de manera presencial y que ahora los estamos trabajando a través de la virtualidad. Y esto ha hecho aún más relevante la mentalidad digital, cosa que nos lleva justamente a nuestra próxima, a este ejemplo, ¿no? El ejemplo que les voy a contar es un ejemplo real. Nosotros trabajamos, como les comentaba al principio, en una consultora de gestión de talento. Y esta consultora de gestión de talento trabaja con distintas industrias y nosotros trabajamos acompañando a desarrollar a las personas dentro de las organizaciones. Algunas de estas organizaciones, por ejemplo, como el sector banca, es uno de los sectores que ha tenido que cambiar más drásticamente. ¿Por qué? Porque a medida que, por ejemplo, empezamos a tener máquinas como los cajeros, que nos permiten hacer depósitos o que nos permiten sacar dinero, hacer transferencias, cada vez más esos roles operativos se están transformando a máquinas que están cumpliendo estos roles de entregar dinero, hacer transacciones, hacer transferencias, hacer depósitos. Aquí vemos un ejemplo muy claro de cómo la tecnología ha ido modificando la realidad de los bancos, en donde antes tenían una serie de cajeros físicos, personas que atendían a otras personas para hacer sus transacciones, y ahora más bien tenemos máquinas que son las que cumplen esta función. Aquí es donde la mentalidad digital funciona muy bien, porque a medida que yo voy aprendiendo cómo esta tecnología termina siendo mi compañero de trabajo, es a donde yo puedo encontrar las facilidades y los beneficios que ella me da. Ahora, que más o menos conocemos qué significa la mentalidad digital, vamos a trabajar o a entrar un poquito más a fondo acerca de cómo desarrollo esta mentalidad digital, que es un tema, parece y podría parecer un poco muy complicado, pero en realidad vamos a tocar un par de puntos que nos permiten encontrar la manera de desarrollarlo aún mucho más rápidamente. Empecemos con una pequeña autoevaluación. Vamos a poner, y creo que todos hemos vivido esta situación de forma voluntaria o involuntaria, pero la situación es la siguiente: ha llegado la pandemia y tengo que utilizar Zoom para realizar mi trabajo. Y vamos a ir incluso mucho más allá. Si yo de repente no necesariamente tenía que utilizar Zoom para mi trabajo y aún mantuve el trabajo y tuve que ir a la fábrica o al espacio de trabajo a pesar de la pandemia, lo más probable es que también lo que tenía que hacer era comunicarme con mis familiares a través de plataformas como estas. Entonces, la pregunta y la autoevaluación viene en las dos opciones que tenemos en pantalla. La primera es, elegí la opción A y busqué un tutorial para aprender cómo usarlo. Inmediatamente empecé y probé a ver cuáles son las opciones además de Zoom, como para poder entender cuál es la que más me funciona.
porque de repente existía Messenger, y de repente estaba Meet, y existen una serie de plataformas que nos permiten comunicarnos y por lo menos pasar más allá de un texto electrónico o una llamada sin tener realmente claridad de la persona con la que me estoy comunicando. O elegí la opción B. Y en la opción B decidí seguir manejándome como venía hasta ahora y utilizando llamadas por teléfono, o incluso WhatsApp solamente, sin siquiera utilizar de repente la opción de llamada grupal. Estas dos opciones nos muestran de repente un poquito qué perspectiva tengo yo hacia las herramientas tecnológicas y a todo lo que tenga que ver con las herramientas digitales. ¿Cuál de estas posiciones es la que me identifico más? Les voy a dar un momento mientras comparto un poco más acerca de mi experiencia. En particular, yo soy una persona bastante curiosa, ¿no? Y definitivamente me siento más identificada con la opción A, porque incluso creo que no necesariamente la opción A, yo creo que naturalmente o intuitivamente voy a probar las cosas sin siquiera ver el tutorial. Busco la aplicación, la abro, la pruebo y empiezo a ver de qué formas me pueden ser útiles. De esa misma manera, por ejemplo, introduzco muchas nuevas aplicaciones a mi teléfono, la mayor parte de ellas gratuitas, para poder ir viendo de qué manera estas herramientas digitales me pueden ayudar. Entonces mi pregunta va con ustedes. ¿Cuál creen que es la opción que es preferente para ustedes? ¿Se quedan se atreven a ir a esa curiosidad de mirar, de preguntar, de probar? ¿O en realidad se quedan esperando que las cosas vuelvan a la normalidad? Porque ese es el primer paso o el lugar a donde yo inicio a pensar si realmente, a ver si realmente tengo una mentalidad digital en la que voy, pruebo, experimento y no necesariamente me quedo esperando. Esto es lo que llamamos una mentalidad abierta versus una mentalidad cerrada, que en este slide se ve representado justamente por dos opciones. La primera opción, que es la de mentalidad abierta, es donde yo tengo la puerta abierta. No necesariamente me quedo esperando que alguien la abra, sino que abro la puerta yo mismo para probar esas cosas nuevas que de repente hasta ahora no venía probando. Y puedo encontrar distintas opciones y de repente volver para atrás y cerrar esta puerta que yo había abierto porque no era la más apropiada, pero me atrevo a entrar y buscar las opciones detrás de esa puerta, que es totalmente opuesto a la mentalidad cerrada. La mentalidad cerrada, yo puedo mantener la puerta cerrada porque no necesariamente busco y entro a mirar, a ver qué opciones hay detrás de esta puerta, porque podría ser que detrás de esa puerta haya algo malo. Y si yo me quedo pensando que detrás de esa puerta haya algo malo, puede ser que me quede siempre esperando sin lograr un desarrollo, un crecimiento personal. Y esta es la gran diferencia entre la una y la otra. La primera se abre oportunidades. La segunda se queda siempre esperando que las cosas pasen. Y aquí es a donde inicia la posibilidad de tener una mentalidad digital. Yo puedo tener y buscar y abrir las opciones o quedarme esperando. Les diría que definitivamente para conseguir esta mentalidad necesitan abrir la puerta. Abrir la puerta a las oportunidades que se pueden estar perdiendo por no utilizar tecnología. Y quiero traer también de todas maneras a colación el hecho de que esto no es un tema de edad, no necesariamente porque yo soy una persona mayor, podría o no podría tener una mentalidad abierta o una mentalidad cerrada frente a las herramientas digitales, porque esto es simplemente de la forma en la que yo veo las cosas, y esto lo vamos a ver enseguida. Y esto puede suceder tanto a medida que yo tenga 20, 30, 40, 50, 60 o 70 años. En ese caso, por ejemplo, les podría poner los ejemplos, o podríamos hablar de cuántos ejemplos que existen en este momento en el mundo de personas mayores que buscan y que nunca realizaron un deporte y que de repente inician a buscar un deporte y comienzan de repente a caminar o a hacer ejercicio o caminatas o incluso maratones. De lo mismo sucede con de repente ese instrumento musical que yo quise tomar en algún momento. Lo mismo sucede con las herramientas digitales. Es
cuestión de que yo tenga una mentalidad abierta y que yo vaya a buscar y entender y encontrar esas opciones. Y para esto les reto a mirar este ejemplo. Les voy a dar unos segundos para que miren bien esta imagen y vamos a entrar al buscador que es www.menti.com. El código es 9390264. Ustedes ponen en su teléfono www.menti.com, ingresan el código 9390264 y ahí les va a llevar a la pregunta que ustedes tienen en pantalla en este momento. Voy a pasar a ver los resultados, a ver, me dicen qué figura, imagen ven en este momento. Vamos a pasar un segundo al ejercicio. Mientras van respondiendo las preguntas. Excelente, ya veo que van apareciendo, enseguida se los muestro. Respuestas muy interesantes. A ver, ¿qué es lo que vemos acá? La mayor parte de las personas ven un caballo. A ver, hay una persona que ve un caballo y un sapo. Vamos a ir viendo más respuestas. Una mujer. A ver qué otras respuestas tenemos por acá. Un caballo, yo diría que hasta ahora por las respuestas que hay, el caballo va ganando, solamente una persona ha visto un sapo y una persona ha visto una mujer. A ver, vamos a continuar viendo a ver qué otras respuestas tenemos. A ver, vamos 25 personas. Excelente. 26. Ay, Dios mío, se me fue, perdón. 28. Excelente. Bueno, vemos que definitivamente el caballo va ganando. Unos 32. Excelente. Tenemos, creo que la mayoría de las personas han visto un caballo. Un caballo con, una mujer. Un caballo triste. Un caballo. Creo que podemos ya cerrar porque todavía siguen apareciendo caballos. Es muy interesante. A ver, todavía tenemos un par de respuestas más por acá. Un caballo. Excelente, vamos a volver a la imagen para ver qué es lo que observábamos en la imagen que les presenté. Excelente. Fíjense que aquí tengo definitivamente, bueno, sí se ve un caballo, pero les voy a presentar la figura de otra manera. De repente muchos de ustedes van a cambiar sus respuestas a partir de esto. Ahí, como ven, los que ven la figura de la derecha probablemente ven el caballo, pero los que ven la figura de la izquierda han cambiado su perspectiva y en este caso ven un sapo. Esto nos lleva a pensar que de repente a veces dentro de una misma imagen existen muchas perspectivas. Y yo puedo ver una figura mientras otra persona ve otra exactamente o totalmente distinta. La realidad se ve desde donde yo estoy parado y yo puedo de esta manera pensar que la perspectiva me lleva a tener mayor o menor cercanía a la realidad de lo que se ve en la imagen. Entonces, espero que hayan todos podido ver esta imagen, la imagen del sapo del lado izquierdo. A veces cuesta un poquito. Pero al cambiar simplemente la forma de la imagen, ahí mismo es a donde pueden ver cómo cambia. Y de la misma manera es importantísimo mantener esta capacidad, esta mentalidad abierta para poder ver las cosas tanto de un ángulo como el otro. Es cierto, la digitalidad puede traer muchos problemas.
Es cierto que probablemente hay muchos trabajos que se vean reemplazados a través de herramientas digitales y que existen muchos riesgos detrás de la tecnología. Pero también es cierto que la tecnología puede ser una oportunidad. Y es importantísimo que lo podamos ver desde esta perspectiva, porque así como podemos ver las oportunidades que nos brinda la tecnología, podemos seguir avanzando con ella y utilizarla de la mejor manera para poder encontrar nuevas oportunidades. Entonces, los retos y la primera, pongamos así, el primer consejo que les dejo es que realmente intenten mirar a la tecnología como una oportunidad. Mantener esta mentalidad abierta, porque a medida que yo encuentro esta mentalidad, tenga esta mentalidad abierta, encuentre las oportunidades que esta me brinda, probablemente voy a encontrar mejores usos para la misma y voy a encontrar nuevas oportunidades que de repente no había considerado. Entonces, sigamos con los siguientes slides. El siguiente paso que les propongo es el aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo es una de las siguientes recomendaciones que les daría, porque ahora que yo ya estoy en la disposición, en la capacidad de ver a la tecnología como una oportunidad, probablemente voy a poder aprender cada vez más rápido. ¿Y qué es el aprendizaje continuo? El aprendizaje continuo es esa capacidad de seguir viendo o aprendiendo cosas permanentemente, ¿no? Si de repente yo hoy día leí una cosa, mañana puedo atender y traer más conocimiento y cada vez más conocimiento. La capacidad de aprendizaje no se acaba con el colegio y no se acaba dentro de un aula. Es importantísimo conocer que nosotros aprendemos cada día, en cada momento y en cada lugar. Cada una de las experiencias que vivimos nos trae un reto y este reto nos pone la oportunidad de que nosotros aprendamos de la situación en la que nos vemos enfrentados. Desde de repente, si nunca tuve un teléfono en la mano, ahora lo tengo y este teléfono tiene distintas capacidades. Voy a aprender a ver cómo le doy el mejor uso o simplemente lo voy a utilizar como un teléfono. Y ahí está el reto de la tecnología, que nos da diferentes opciones y que es súper importante que las podamos aprovechar todas como para poder realmente utilizar la herramienta al máximo. Entonces, continuamos a los siguientes ejemplos y voy a ir pasando uno por uno, como para que ustedes puedan ir viendo cuáles son los grandes beneficios de cada uno de estas opciones que nos brinda la tecnología y cómo los puedo utilizar yo para potenciar el aprendizaje continuo. Empecemos por el primero. El primero es, por ejemplo, imaginemos que yo trabajo en la tienda en la que comentábamos, o si no, yo trabajo en una oficina y trabajo llevando registros de todos los productos que se venden en la empresa en la que yo trabajo, o incluso en la tienda que yo mismo dirijo si soy un emprendedor. En este caso, ¿cómo hago yo para llevar el seguimiento del stock de todos los productos que vendo? Tengo de repente una lista manual en donde yo voy llevando todo este seguimiento, o tal vez utilizo un Excel. Y este Excel es el registro en donde yo llevo las entradas y salidas de todos los productos que comercializo. Ese sería un segundo paso de utilizar la tecnología. Pero yo también los reto a ir aún más allá. Existen aplicaciones que nos permiten gestionar distintas tareas y distintos volúmenes. Nosotros podemos utilizar aplicaciones para llevar registros de stock y podemos ir llevando de manera que cualquier persona en cualquier lugar, si yo tengo distintas sedes dentro de mi empresa, pueden ir llevando la gestión de este stock de manera paralela. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo trabajo haciendo proyectos. Cuando yo trabajo haciendo proyectos, también tengo que seguir una serie de actividades y un GAN de actividades como para poder estar seguro de que todos los objetivos se cumplen. De esta manera, también existen algunas aplicaciones que nos permiten hacer gestión de proyectos. Cada vez más existen muchas herramientas, como por ejemplo, no sé si han probado, pero existen herramientas como por ejemplo Asana, Trello, otras más que son herramientas que incluso pueden ser gratuitas y que permiten llevar la gestión de todas las tareas para cumplir un proyecto
en una aplicación, en un teléfono o incluso en una computadora. Entonces, definitivamente, cada vez el utilizar esta tecnología para las tareas diarias de gestión de proyectos o gestión de stock es cada vez más fácil y muchas veces es gratuita. Otro punto importante es que consideremos también, por ejemplo, que ahora que se está trabajando en la nueva normalidad, muchos equipos están trabajando de manera remota y no tienen la opción de trabajar juntos en la misma oficina. Esto lleva todo un reto, porque lo que veíamos y comunicábamos de manera natural y de manera presencial en las oficinas, ahora ya no se está dando. No podemos ver a la otra persona. Entonces, aquí muchas organizaciones están incorporando herramientas de comunicación que nos permiten estar al tanto de cuál es la actividad de todos los equipos. Existen herramientas, por ejemplo, como Slack, que nos permite estar en comunicación permanente de todos los equipos, o el mismo Teams de Microsoft, que nos permite estar en reuniones, a crear grupos y seguir esa comunicación que, si bien de repente no es tan cercana como era la comunicación presencial, de todas maneras nos lleva a algo muy cercano, porque podemos utilizar herramientas de trabajo colaborativo y construir juntos de la misma manera que lo hacíamos cuando estábamos trabajando en oficinas. Entonces, aquí tenemos otro punto muy importante. La segunda parte es la venta presencial versus la venta por redes. La venta presencial, definitivamente, yo creo que es algo que va a volver está cada vez más en actividad. Lo vemos en el día a día cuando ya tenemos todos los centros comerciales más abiertos, y estamos volviendo otra vez a la nueva normalidad. Sin embargo, yo creo que muchos de ustedes deben haber encontrado que existe un gran beneficio en la venta de redes sociales. Es un espacio donde cualquier negocio puede conseguir una gran cantidad de clientes en lugares en donde no pensaba llegar antes. Y esto amplía mucho más el mercado de posibles compradores que ustedes pueden tener en el tiempo. Así que definitivamente creo que más allá de que se pueda reabrir ya la venta presencial, es importantísimo, si es que no lo probaron hasta ahora, vuelvan a probar, puedan probar abrir estas nuevas canales de venta, porque permiten llegar a mucha más gente y promocionar los productos que hasta ahora vendían de manera presencial a personas que de repente nunca hubieran conocido sus productos. Las redes sociales llegan a millones de personas al mismo tiempo y te dan la posibilidad de mostrar estos productos. El tercer punto, que es el punto de comunicación por teléfono versus reuniones por Zoom. Definitivamente, por ejemplo, hace poco, y eso les quería comentar, por ejemplo, estamos trabajando dentro de la consultora con una empresa que se dedica a hacer ventas telefónicas y ventas presenciales. Hasta hace poco existía un porcentaje de 50% que hacía venta telefónica, 50% que realizaban ventas presenciales. Iniciada la pandemia, definitivamente ninguna de estas empresas pudo realizar o mantener las ventas presenciales, con lo cual muchos de sus asesores de ventas se transformaron a ser vendedores casi igual que telemarketing. Hacían llamadas y a través de estas llamadas se buscaba lograr esa venta, y casi que transformaba la venta en telemarketing. La realidad es que estos vendedores no necesariamente estaban aprovechando todas las oportunidades que la tecnología les brinda. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo otras herramientas tecnológicas, como por ejemplo un Zoom, Meet, incluso el mismo Messenger con cámara o WhatsApp incluso. WhatsApp es un poco más limitado. Pero el Zoom y en cambio Meet y las otras herramientas que nos permiten mostrar pantalla, además de mostrar video, nos dan la opción de mostrarle al cliente de manera visual cuáles son los beneficios del producto que yo estoy vendiendo. Y eso es definitivamente imperdible. ¿Por qué? Porque yo puedo, de manera muy gráfica, cuando utilizo bien mis materiales, mostrar todos estos beneficios al cliente a través de la pantalla mientras voy conversando con este cliente.
Entonces, definitivamente la comunicación por teléfono versus las reuniones, definitivamente Zoom, Meet o cualquiera sea la plataforma de conferencia virtual que utilicen, es mucho más eficiente que cualquier venta por teléfono. Otra cosa importante que es necesario que consideren en esta situación es que la comunicación por voz simplemente no es tan efectiva como ver a la otra persona a través de una pantalla. A veces el tono de voz varía, a veces las expresiones varían, entonces es muy importante que traten y utilicen o intenten llegar a cualquiera de sus clientes con ambas opciones, ¿no? Tanto la voz como la cámara, para poder transmitir de mejor manera los beneficios de sus productos. Otra área que podría mostrar de repente que es una opción en donde ustedes pueden empezar a probar su mentalidad digital es la banca presencial versus la banca por internet. Creo que llevamos años y años y en donde buscamos el uso de la banca presencial. En este momento es a donde nos hemos visto forzados a utilizar la banca por internet simplemente porque no podíamos llegar a los bancos. Pero muchos probablemente han encontrado que utilizar la banca por internet no era tan difícil como parecía. La banca por internet nos da la posibilidad y ahora, bueno, definitivamente se han abierto muchísimas más opciones que antes no se podían utilizar de manera presencial. ¿Por qué? Porque el cierre de la pandemia ha hecho que muchas funcionalidades que solamente se hacían presenciales ahora se utilicen de manera virtual. Entonces, ahora hemos tenido o nos hemos visto casi que coaccionados a utilizar la banca por internet y es mucho más seguro de lo que uno piensa. Y además nos ahorra mucho tiempo, porque todo el tiempo de cola en los bancos, el tiempo de espera, el tiempo de gestión, se ve acortado por el simple trámite de una banca por internet. Entonces, la pregunta más bien es, ¿por qué no lo hemos hecho antes? ¿No? ¿Por qué no nos hemos aventurado con anticipación a utilizar la banca por internet cuando en realidad las facilidades estaban ahí? Y aquí es a donde probablemente está la diferencia entre la mentalidad abierta y la mentalidad cerrada. ¿Estoy o no estoy probando cosas distintas o cosas nuevas? Y esto es una de las preguntas que ahí les dejo mientras vamos y continuamos con este webinar. Entonces, aquí ya nos quedamos en qué es lo que yo puedo hacer para poder incorporar esta tecnología. Ya vi que existen algunas tareas que podemos utilizar la tecnología para hacerlas más cortas y más fáciles. Podemos cambiar algunas de las acciones que realizábamos hasta ahora para utilizar la tecnología. Pero ¿por dónde inicio? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo yo a trabajar mi mentalidad digital? Porque también una cosa que se preguntarán es, ¿se puede desarrollar? ¿Es una capacidad que se puede desarrollar? Y efectivamente sí se puede desarrollar. Primer paso fue el anterior, que dijimos de la mentalidad abierta versus la mentalidad cerrada. Entonces yo necesito primero abrir la puerta, estar dispuesto a probar con la tecnología que existe para poder ver cuáles son sus grandes beneficios. El segundo paso es identificar en qué área de mi trabajo esta tecnología me puede dar mayor beneficios. Por ejemplo, como decíamos, si yo estoy trabajando probablemente en una oficina, en un negocio, a ver qué proceso de todos los que yo realizo en mi día a día podría ser más fácil si yo incorporo la tecnología. Un ejemplo es el que les comenté, el ejemplo de la gestión de stocks. Pero así como está esto, también puede existir otros elementos en donde la tecnología nos puede ayudar a mejorar o a facilitar el trabajo. Si yo trabajo, por ejemplo, haciendo un delivery, y así fue donde aparecieron todas las apps que existen ahora, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a mis clientes de manera más fácil? También están las redes sociales. ¿Puedo yo llegar a más clientes si es que las utilizo? O de repente, no necesariamente, pero probemos. Yo creo que el reto está ahí en probar. Y otra opción, por ejemplo, si yo trabajo de casa y hago una producción de casa, de repente las redes sociales son un beneficio. Entonces está en probar.
Y lo siguiente, entonces yo ya estoy dispuesta a probar, yo ya sé a dónde quiero utilizarlo. El siguiente paso es empezar a investigar. Les comento, por ejemplo, recientemente mi cuñada empezó un negocio de comida a domicilio. Se sabe que, bueno, muchas personas están en un trabajo diariamente y que no necesariamente tienen el tiempo para cocinar, pero ella justamente estaba preparando una serie de menús y así fue que empezó a investigar en Facebook cómo se podía crear una página de Facebook, cómo podría quedar su página de productos. Hizo algo bastante rápido con algunas fotos caseras que tenía y preparó su menú en una página web que se transmite a través de Facebook en redes sociales. Y de esa manera ha podido llegar a muchos clientes y utiliza un servicio de delivery para poder entregar esta comida. Así ha ido creciendo y cada vez tiene más clientes. Pero esa fue la mentalidad digital de que primero decidió, a ver, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ahora, ¿cómo me ayuda la tecnología? Bueno, las redes sociales me ayudan para llegar a mis clientes. Perfecto, investigó, porque después hay una serie de tutoriales gratuitos que existen en Internet que me permiten aprender rápidamente cómo utilizar esa tecnología. Y van a encontrar que cualquier aplicación o cualquier herramienta nueva que quieran utilizar, y si ustedes entran a YouTube, van a encontrar el tutorial inmediatamente. Imagino que muchos de ustedes ya lo utilizan para cosas del día a día. Lo mismo pueden hacer para aprender a incorporar nuevas capacidades tecnológicas en el día a día, utilizando YouTube, utilizando la búsqueda de Google, la búsqueda de Explorer, sea cual sea el buscador que ustedes utilizan, incluso en su teléfono. Y lo mismo, entonces empiezo a buscar y decidir. Es importantísimo que comparen, ¿no? Que miren, que vean cuál es la mejor opción, que encuentren la mayor cantidad de artículos que les puedan dar información acerca de cómo utilizar esta nueva herramienta. Y finalmente, una vez que ya tengo la información, que ya he elegido para qué la voy a utilizar, es empezar a probar. Lanzarse en la piscina, ¿no? Definitivamente creo que esa es la parte más importante, en donde yo realmente doy ese salto, salgo de mi zona de confort y empiezo a probar esas cosas que probablemente me van a dar un beneficio más grande de lo inesperado, de lo esperado, perdón. Y en ese sentido, quería de todas maneras compartirles una lectura que recibí el otro día y realmente me pareció muy, muy útil para este espacio. Así que se las voy a leer. La piedra. La imagen de una piedra y dice, el distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la usó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra. La diferencia estuvo en la persona. No existe piedra en el camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Este es un pequeño párrafo de Antonio Pereira. Y esta creo que es el mensaje más importante que les quería dejar, ¿no? Si tomamos esta analogía y pensamos en que la piedra puede ser la tecnología, ¿qué estoy haciendo yo con ella? ¿Cómo le estoy llevando a que realmente me dé el máximo beneficio? ¿Tengo o no tengo esta mentalidad digital que me va a ayudar a aprovechar todas las oportunidades que la tecnología me trae? Y bueno, este es más o menos el mensaje que les quería dejar. Y entonces me gustaría, ya ahora que hemos conversado un poco acerca de la mentalidad digital y cómo llegar al cambio a través de ella y aprovecharla al máximo, quisiera saber, bueno, ¿qué preguntas hay en la audiencia? Vamos a mirar un poquito. A ver, de las preguntas de la audiencia. Joja, ¿te puedo ayudar? Por supuesto, Manuel, cuéntame. ¿Has estado por ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, apoyando acá en el back. Y excelente. Primero, felicitaciones por el muy bonito pensamiento, el de no existe piedra en el camino que no se puede utilizar para nuestro propio beneficio. Me pareció fabuloso. Entonces, algunas de las preguntas que he podido recoger, Joja, una primera de Jorge,
que nos pregunta cómo conciliar el aprendizaje de la tecnología y el uso de algunas aplicaciones. Él cita Zoom, por ejemplo, la misma plataforma que estamos utilizando para tener las reuniones virtuales. ¿Cómo conciliar esto con la brecha de edad en personas mayores de 65 años, por ejemplo? Uh-huh. Exacto, definitivamente es un reto y esto creo que lo comenté en la mitad de la presentación, ¿no? Es probable que hay personas que tengan mayor resistencia y sí sucede que mientras más avanzada la edad, menos audaz puedo llegar a ser para poder tener esta mentalidad abierta y salir a probar. Sin embargo, lo único que diría es que va a tomar un poco más de tiempo, pero es posible. Voy a poner, por ejemplo, está por aquí cerca mi mamá, no le va a gustar que comente acerca de esto, pero lo pongo como ejemplo. Ella está utilizando tutoriales de YouTube para empezar a hacer algunos tejidos. Y de repente la curva de aprendizaje le tomó un poco más de tiempo para poder aprender a utilizar YouTube, pero finalmente ahora ya lo está haciendo. Disculpa un momento, Manuel, sí, perdón. Disculpa, es que justamente ahí es cuando la tecnología no ayuda. Hay una... pero definitivamente explicándole, mostrándole cómo la puede utilizar, finalmente ahora ya ella misma sola busca los tutoriales que necesita para aprender lo que quiere a través de YouTube. Y así también lo está haciendo a través de Facebook y poco a poco va ubicando cómo utilizarlo, especialmente en estas épocas de pandemia. A las personas mayores les pasa que no pueden necesariamente salir de la casa, pero eso no necesariamente implica que puedan dejar de ser productivas, ¿no? Y la tecnología de todas maneras les da esa oportunidad, es una oportunidad excelente para aprender cosas nuevas a través de la tecnología. El tema está en mantener la paciencia y el tiempo para poder acompañarlos a través de ese espacio de aprendizaje un poco más largo, ¿no? ¿Tú qué crees, Manuel? Sí, súper atinado y responde también una pregunta que nos estaba dejando Elba acá en el chat de Zoom, de qué recomendaciones se puede dar a líderes que tienen que gestionar equipos en los cuales hay personas ya adultas o adultos mayores inclusive que son colaboradores y que no son muy cercanos a lo digital. Y de hecho que cuando cuentas que una de las capacidades claves es tener paciencia, pero de hecho que también tener empatía y ponerse en el lugar de esa persona y también estar listos para entender su realidad, orientarles y sobre todo facilitarles los recursos, ¿no? Porque a veces también se da que las brechas no son solamente o actitudinales o personales, sino también hasta pudieran haber algunas barreras tecnológicas desde la conectividad a la internet, por ejemplo, o la misma computadora que a veces no carga, porque tenemos probablemente alguna computadora tan ya antigua, probablemente que no cargan algunas aplicaciones que ya necesitan una mayor capacidad, ¿no? Entonces son varios los aspectos, pienso que paciencia y empatía para estos casos. Otra de las preguntas que te quiero trasladar, Joha, la ha dejado Santiago, y que es una pregunta que me parece interesante porque atiende también la realidad de nuestro país. Santiago pregunta cómo tener la mentalidad abierta o esta mentalidad de crecimiento, sobre todo para lo digital, que es lo que estamos conversando ahora, Joha, cuando solamente el 40% de la población tiene acceso, por ejemplo, a Internet, nos comenta. Sí, es cierto que ese porcentaje para el acceso a Internet es muy bajo, pero de todas maneras también es cierto que muchas personas tienen teléfonos. La cantidad el consumo de teléfonos es impresionante en el país, ¿no? Las personas pueden tener 1, 2 o 3 teléfonos incluso. Entonces yo no limitaría necesariamente el hecho de aprender de entorno digital solamente en la computadora. El teléfono también es una muy buena herramienta. Hay cada vez más, los buscadores definitivamente todos están en cualquier teléfono y me permiten hacer la búsqueda de cualquier contenido. Las aplicaciones, yo soy me encanta encontrar aplicaciones, creo que, tú lo sabes, ¿no? Tengo una serie de aplicaciones en mi teléfono y todas me ayudan a hacer distintas cosas, desde
desde la que me ayuda a gestionar proyectos, que es la misma que comentaba recién, Asana, tú sabes que nuestros proyectos se manejan todos de manera remota y tenemos equipos trabajando todos en paralelo. Y sin embargo, mucho de esas gestiones a veces cuando uno está trabajando en la casa, no necesariamente puede estar al lado de la computadora. Exacto. ¿No? Porque tienes que cumplir dos funciones, la función de casa y la función de trabajo. Entonces, en ese caso, utilizar, por ejemplo, aplicaciones que son gratuitas para gestión de proyectos, las mismas plataformas de comunicación como Zoom, Meet, Teams, todas tienen una aplicación para celular. Y así hay otras más, ¿no? Como mismo Slack tiene su aplicación para celular. La banca, todo lo que tiene que ver con banca, que es un ejemplo que pusimos hoy día, se puede hacer a través de celulares. Entonces, es cierto que hay una gran, ¿cómo se llama?, carencia de conectividad, pero de todas maneras, pues busquemos alternativas, ¿no? Yo creo que ahí están las oportunidades, en buscar esas alternativas y que esas alternativas nos brinden nuevas puertas para aprender en este entorno. Sí, 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 completamente de acuerdo, Joha. De hecho, que hay una infraestructura que debe proveer pues las empresas privadas, el mismo sector público para conectividad, por ejemplo, a Internet, pero estoy seguro que también hay mucho que podemos hacer nosotros, nosotros mismos, ¿no? Para encontrar otros medios, como tú bien dices, no todo es a través de la computadora. Es más, Perú en el mundo es uno de los países que está en primer lugar en el uso de smartphones. Y ahí podemos ver, a pesar de que acá en el chat veo, y no tenemos que estar todos de acuerdo, veo de que una persona comenta de que no es lo mismo verlo por smartphone Sí, que por computadora. definitivamente. Sí, sí, seguramente no es lo mismo, pero ya nos acerca un poco más también a lo que queremos tener, así que siempre es bueno darle esa mirada. María Soledad deja una pregunta, también me parece interesante porque habla da un ejemplo en la gestión pública. Y pregunta Joha, ¿cómo podemos hacer para que el personal nombrado se anime a utilizar plataformas virtuales y romper esa resistencia? Y sí, creo que también es muy parecido a lo que estamos conversando hoy aquí. A ver, es todo un camino y un trabajo de gestión del cambio, ¿no? De ayudarlos, porque para todos ha sido un problema, una situación complicada de manejar este tema de la pandemia y el trabajar de manera remota y de repente tener que incorporar una serie de cosas que antes no utilizábamos. Y esto requiere de un buen acompañamiento de los líderes y de las áreas encargadas de esta, ¿cómo se llama?, esta incorporación, a acompañar a personas a entender el por qué o para qué sirve esta nueva tecnología, qué beneficios le va a dar, cómo la pueden utilizar. Es importantísimo transmitir el por qué, el para qué y el cómo, ¿no? Lo trabajamos mucho también en estrategias de gestión del cambio, acompañar a las personas a asumir e incorporar estas nuevas tecnologías que probablemente van a ser para mejorar en su trabajo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Joha. Tenemos tiempo para un par más de preguntas. Hay una que recojo de Reinaldo Vélez Moro. Dame un segundo, hay una que recojo y habla prácticamente es la misma pregunta, pero ya cambia el público objetivo. Todas hablan de forma general, por ejemplo, en una organización como de gestión pública, pero él ya lo traslada a nivel país, ¿no? Si bien es cierto, todo suceso puede generar una oportunidad, ¿cómo hacer para que en el país la mayoría de negocios que no se digitalizan o que se mantienen al margen de lo normal o lo informal, qué paso dar, ese primer paso para concientizar a un cambio de mente abierta? ¿Qué más podríamos abordar ahí, considerando de que hay también mucha informalidad en general en el país? Sí, esa es una gran iniciativa, ¿no? Es una iniciativa grande y es una iniciativa que necesita mantener y cubrir muchas aristas, definitivamente, porque, o sea, ya lo comentaron en el chat, las brechas estructurales son importantes, ¿no? ¿Tengo yo o no tengo la estructura que va a permitir esa digitalización? Entonces, ahí sí creo que es una estrategia bastante más compleja cuando empezamos a pensar en cómo modificar la forma de trabajo de todo un sector que siempre ha venido trabajando de esa manera. Y aquí la mirada es más casi como si estuviéramos mirando una organización, ¿no?
O sea, ¿qué estructuras tengo que cambiar para acompañar ese cambio? Porque, por ejemplo, digamos que yo quiero que toda esta sección o esta área de trabajos informales o de trabajadores informales se mueva a un nuevo formato, tengo que acompañarlo con una estructura que le permita hacerlo y que sea de una manera mucho más fluida. Entonces, ahí a veces el no tener esa estructura o soporte puede hacer que cualquier iniciativa de este tipo se caiga. También hay que mirar a ver cómo yo modifico, voy cambiando los valores, porque detrás de todas estas personas que trabajan de esta manera hay una serie de valores arraigados, ¿no, Manuel? Que son los que hacen que se comporten de esa manera. Y si yo no trabajo de ese punto, sí, Manuel. Disculpa. Sí, no, si no trabajo sobre esos valores, probablemente no voy a lograr un cambio muy grande. Y después empiezo de repente a pensar en las capacidades que van a necesitar para hacer ese cambio, ¿no? Sí. Incluso tú has hablado incluso tú has hablado de los valores de Yoja. Yo complementaría de que también hay ciertas capacidades ya de tipo personal que son importantes tomar en cuenta para justamente iniciar este proceso de transformación. Lo cierto es que no se trata de estar pensando en llegar al nivel donde tenemos que llegar en forma inmediata, sino en iniciar el camino y animarse a explorar. Y para eso nos sirve también el hecho de poder tener ciertas capacidades a nivel personal. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial habla de algo súper interesante, lo estuvimos revisando hace poco en otra conferencia, que tiene que ver con la sabiduría digital. Eso no es algo abstracto, es la capacidad que podríamos tener, o que deberíamos de tener inclusive, porque ya hay cosas que tenemos que empezar a hacer ahora, que es de empezar a abrazar la tecnología como una fuente de llegar a más conocimiento, de llegar a más y mejores oportunidades para seguir prosperando en medio de todo este entorno. Entonces, cuando habla de sabiduría digital, no solamente se refiere a qué herramientas puedo ser capaz de googlear en internet y empezar a como loco, llenar mi teléfono de puras aplicaciones, no. Se habla de sabiduría digital en saber qué es lo que yo necesito, qué propósito tengo yo en mente y empezar a investigar y empezar a adoptar primero aquellas tecnologías básicas que me van a ayudar y que van a ser útiles, porque también ocurre, y seguramente esto que pasa a la gran mayoría, que podemos tener 50, 100 aplicaciones en nuestros teléfonos celulares y la tendencia es que no usamos más de 8 o 9, y es así. Se trata de sacar de nuestro foco aquellas cosas que no nos sirven, pero empezar a utilizar las que sí van a ser necesarias para nosotros, pero considerando de que van a ser de valor y sabiendo qué es lo que vamos a hacer. Y solo para terminar mi complemento ahí, Yoja, otra de las capacidades tiene que ver con la resiliencia, definitivamente. Y la resiliencia no es solamente qué capacidad tengo yo de afrontar lo que se me presenta en líneas generales y cómo tomo todo como un desafío en vez de que todo esto sea un evento traumático para mí, etcétera, cómo lo afronto como un desafío, que eso ya nos empieza a generar esa visión de crecimiento. Y ojalá que lo dijiste bastante bien, que tiene que ver con ese enfoque de crecimiento. Cuando hablamos de crecer, hablamos de explorar, y si hablamos de explorar, hablamos de experimentar y empezar a crecer. Entonces, esas son capacidades base para cuando hablamos de cerrar una brecha hacia una forma de ser más digital, ¿no? Entendiendo que este mundo se está desarrollando mucho con ese componente también. Ahí hay otras preguntas más. Creo que da tiempo para una más, Yoja. ¿Te la leo? Sí. Mira, hablan de algo bien interesante, Juan. Al digitalizar casi todas las tareas administrativas, solo se tendría mano de obra operativa. ¿Afectaría esto el futuro en el salario de cada uno de ellos? Yo creo que Juan hace referencia ahí a digitalizar mucho los puestos y es una de las principales inquietudes, no solo acá, eso es en todo el mundo. Va a generar pues cosas o situaciones adversas ya para nosotros las personas, los seres humanos, como disminución en la parte salarial o que simplemente nos quedemos sin puestos de trabajo, Johan.
Mira, es muy curioso, ¿no? Porque así como tenemos esta preocupación porque la tecnología cubra trabajos operativos, también sucede que en muchas organizaciones hay, bueno, lo hemos conversado un montón de veces, ¿no? Hay esta falta de personal con ciertas habilidades desarrolladas. Entonces, a ver, sí la tecnología está viniendo para cubrir algunos trabajos operativos y cada vez hace que todos los procesos sean más rápidos. Pero entonces creo que por otro lado nos reta a seguir mejorando y ampliando nuestras habilidades. Eh, Esto hace que de repente, bueno, como decía, y voy a traer unos ejemplos que puse ahora, ¿no? Si yo antes trabajaba haciendo un Excel o una nota para llevar el stock manual de todos mis productos y en cambio ahora yo puedo tener una máquina que lee un código de barras y que automáticamente me dice cuántos productos tengo en cada lugar, probablemente me voy a poder dedicar a analizar esos datos de mejor manera y poder gestionar mejor el stock de productos que tengo, comprar mejor las cosas, o sea, lo que más se vende, porque voy a mirar y encontrar toda esta información en un lugar. Entonces, lo que está haciendo esta tecnología es llevarnos a un nivel superior en donde podamos manejar los datos. Y ahí es a donde nos reta a ser mejores, nos reta a aprender cómo utilizarla y a aprender cómo darle a sacar el mejor fruto de ella, ¿no? El otro reto, y ya viene ahí también de la parte estructural, es cómo acompaño también yo con el desarrollo del aprendizaje de estas personas, ¿no? Y aquí hay muchas organizaciones que se están enfocando en eso, en desarrollar esas habilidades que son necesarias para que la gente trabaje con la tecnología. Entonces, no creo realmente que la tecnología amenace nuestra posibilidad de trabajo. Lo que sí necesitamos hacer es reforzar mucho las campañas de capacitación, las expectativas y el desarrollo mismo personal. Creo que ahí nos reta a que nosotros busquemos oportunidades para incorporar estas habilidades tecnológicas y para poder utilizar la tecnología que además nos va a llevar a un ingreso mejor, a un puesto mejor y mejores expectativas de trabajo, ¿no? Muy bien, Joana. Manuel, muchas gracias. Ahí, un poco ya como manera de cierre, tal vez una pregunta y a la vez un comentario. Me voy a dar la libertad de juntarlos, porque la pregunta es qué podemos o cómo podemos hacer para generar más confianza en el uso de los medios digitales, ¿no? Los entornos digitales. Pero a la vez el comentario nos dice que puede ser como parte de una respuesta a esta pregunta, es que es recomendable aprender a informarnos primero del equipo tecnológico, ¿no? Un poco ver cuáles son sus usos, funciones, que creo que puede ser como un primer paso, ¿no? Para ver también sus funcionalidades, de qué manera me va a servir. Y así nos comentan que que se puede optimizar esta inversión digital. Tal vez hay algunos otros así tips o ideas que puedan ayudar a las personas a desarrollar esta confianza, a acercarse al entorno digital, las herramientas, etcétera. Sí, definitivamente, yo creo que buenísima oportunidad como para poder recapitular lo que estábamos conversando, ¿no? De hecho, primero, tener la mentalidad abierta para poder probar. Segundo, como comentabas tú, identifiquemos qué cosa de nuestra actividad necesitamos mejorar, agilizar o hacer más rápido o de mejor manera. Y empezar de una a una, ¿no? Si yo ya identifiqué que hay esto que yo necesito mejorar y que la tecnología me puede ayudar, empiezo a investigar, como comentaba justamente Alfredo. Investigo, conozco, elijo la mejor opción para mí, pruebo, y a medida que pruebo voy a poder, como decía Manuel, descartar las opciones que no me sirven y quedarme con la que me da mayor utilidad. Pero empecemos por una. Eso es, ¿cómo se llama? Como decimos, pasos de bebé, ¿no? Empecemos por una cosa, identifiquémosla, investiguémosla y empecemos a probar. Creo que esa sería un buen resumen. Bien, Joana, muchas gracias. Es muy interesante el tema, tu presentación. Estoy totalmente seguro que has motivado a los participantes a seguir aprendiendo e incorporar esta mentalidad digital, ¿no? Para hacer uso de las herramientas y entornos, que además están en constante evolución, no siempre tenemos que estar actualizándonos. Nuevamente te agradezco mucho, igual Manuel también, por has estado implementando. Y bueno, y a todos los que se han inscrito al webinar, les comunico
van a recibir la presentación a los correos. Ujú. Igual esta presentación queda grabada en los videos del Facebook en vivo. Y bueno, y antes de finalizar, los invitamos también a visitar la web y el Facebook del Ministerio de Trabajo, donde van a encontrar convocatorias a los próximos webinars que estamos organizando desde el Ministerio. Así también el portal de Empleos Perú, donde van a encontrar cursos gratuitos en línea sobre diferentes temas tan importantes como el que hemos desarrollado aquí con el apoyo de Joana. Muchas gracias por su participación, que tengan muy buenas noches. Esperamos que pronto podamos desarrollar algún otro tema por aquí. Gracias. Claro que sí. Muchas Encantados. gracias, Alfredo.